Buenos días a todos. Mi nombre es Guilherme Furken, trabajo para Mellanox desde acá de Brasil. Y la intención hoy es de hablar un poco sobre la solución de networking para data center e hiperconvergencia. Sobre la agenda de hoy, tengo acá 5 puntos. Una es de la dinámica de mercado y la motivación de por qué networking es importante. Un poco de la credibilidad de la historia de Mellanox. Un movimiento que hay bastante fuerte de por qué cambiar. Después hablar un poco sobre Enterprise Cloud, es mucha de la sinergia que tenemos con Nutanix. Y por último, hablar un poco más en detalle sobre la solución de los switches Mellanox para Ethernet. Un punto que está se pasando muy fuerte en los mercados es el crecimiento de data. Estamos viendo una relación en que los datos están creciendo de manera bastante grande. Hay estudios que nos dan que 90% de todos los datos que hay en la red hay se generado en los últimos 2 años. Esto pasa por varias motivaciones. Un ejemplo que tenemos es carros autónomos, ¿no? Self-driving cars. Un carro de este se puede generar algo como 4 terabytes por día de información. Esto se viene por la cámara, los sonares, GPS, todo más. Y lo que pasa con esto es de que hay la necesidad de hacer el procesamiento de datos cada vez más rápido. No solamente en los puntos de vista de compute node, GPU, capacidad de procesamiento, de storage, pero esto alavanca una necesidad de que las interconexiones de todos los elementos de un data center se tienen que ser más rápido. Incluso dentro de un carro de este hay tecnología Mellanox. Nosotros tenemos trabajo en conjunto con Tesla, con Ford, con varios de las manufacturas de carro, de sistemas autónomos de carro, para poner tecnología Mellanox dentro de los coches. La otra motivación que hay es la parte de inteligencia artificial. Está cambiando la manera que los clientes, que la industria cambia su modelo de negocio. Cuando vemos la aplicación de inteligencia artificial en los mercados de finanzas, por ejemplo, hay un cambio bastante grande de herramientas de detección de fraude o detección de análisis de riesgo o de firmar crédito, se apalancando en aplicaciones de inteligencia artificial. Esto se pasa en toda la industria. Entonces, los cambios de las aplicaciones para que la industria sea más eficiente, se apalancando en inteligencia artificial, también genera la necesidad de una potencia más fuerte de la infraestructura de data center. Una tercera aplicación que hay es para las aplicaciones de Smart City. Entonces, cuando vemos toda la transformación de comunicación que hay en una ciudad inteligente por la cuestión de gerencia de energía, eficiencia, de edificios, de seguridad, de tránsito, de todo, esto genera también una cantidad muy grande de datos. Entonces, esto es la motivación de por qué la infraestructura de data center está se quedando cada vez más importante a los negocios, a las personas, a la ciudad. Y un punto para Mellanox es de que el crecimiento de datos está directamente relacionado al crecimiento de la compañía. Tenemos esto de bastante fuerte. Cuanto más datos se genera, cuanto más información necesita ser procesada, vendemos más. Somos una compañía enfocada 100% en networking para data center. Pero esto nos da presencia en varios segmentos. En los segmentos de cloud, de big data, de entertainment, de oil and gas, de storage, porque todos los segmentos necesitan de alguna manera almacenamiento y procesamiento de datos. Somos una compañía con casi 20 años de historia. Tenemos el headquarter basado en Israel, Estados Unidos, 2.600 empleados, algo como más de 1 millón de puertos desplegados en los clientes. Muchas de las tecnologías de Mellanox están en los principales vendors de storage o de servidores, como IBM, HPE, Dell, Hitachi, en acuerdos de OEM. Y la compañía tomó la decisión de hacer su estrategia basada en Open Network.
Entonces, todo el movimiento de la industria de ir a open source, OpenStack, Open Ethernet, esto hace parte de la estrategia de tecnología de Mellanox. Somos una compañía que tenemos algo como crecimiento grande en los últimos 5 años, un crecimiento de 22% al año, y llegamos este año con la estimativa de ingresos, 1.000 millones de dólares de ingresos al final de 2018. Esto demuestra de que la infraestructura de crecimiento de los data centers, de los datos, de procesamiento más rápido, empuja a Mellanox al crecimiento también. Punto de vista de presencia de mercado, estamos presentes en las principales bancas, en los hyperscalers companies, como es un Google, Facebook, Tencent, Baidu, varios. En la industria de oil and gas, de las petroleras como Pemex, tenemos presencia en 9 de las 10 más grandes del mundo. En la industria farmacéutica también y de la industria de automóviles. Como dice antes, somos una compañía enfocada en networking. Y tenemos soluciones end-to-end, desde los NetCard, de un servidor hasta los switches, con los sistemas todos de operación, tanto para Ethernet cuanto InfiniBand. Para algunos que no saben lo que es InfiniBand, es otra tecnología, otro protocolo de comunicación de datos para data center, que tiene más baja latencia, que son muy utilizados en HPCs, que es High Performance Computing. Nosotros somos líderes en InfiniBand, en Ethernet también. Somos una compañía que tenemos el desarrollo de los ASICs, de los chipsets. Entonces, con esto estamos siempre haciendo evolución, inversión en nuevas generaciones de chipset para que esto se alabanque en nuevas velocidades, nuevas aplicaciones de más velocidad y latencia más baja. Y empujando una transformación de los data centers de velocidad, que sea de 10 gigas a 25, a 50, a 100 y mismo 200 y 400 como nueva generación. Entonces, cuando hablo de una compañía que tiene soluciones end-to-end, tanto para InfiniBand cuanto Ethernet, estoy hablando de que nosotros hacemos los despliegues de tecnología desde los ASIC, de los chipsets, para los transceivers, con cables integrados, activos, con los ICs, que es los Integrated Circuits, tanto para los transceivers, cuanto para la placa de red y los switches. Hacemos despliegue de las tarjetas de red, placas de red para los servidores, para los storage, los switches, solución de metro cuando se necesita hacer la expansión, la extensión de un data center a otro, con la plataforma Metro X, y procesadores de alta capacidad de inteligencia. Todo esto apalancado en una generación de software para gerencia, para aprovisionamiento, para gestión o para que se haga la aceleración de procesamiento dentro de los servidores. Entonces, mirando esto de otra manera, cuando tienes desde tu compute node de los servidores hasta los storage, nosotros tenemos la solución end-to-end para hacer esta interconexión. Y mirando de otra manera, cuando vemos la importancia de crecimiento de datos, hay una nueva generación de equipos que se va a velocidad más grande. Entonces, hablando de velocidad que tenemos hoy disponibles, de soluciones de 100, de 200, 400, esto hace parte de la nueva familia de productos, tanto para Ethernet cuanto InfiniBand. Entonces, esto tiene bastante inversión de la compañía por los últimos años para que los procesadores se vayan a una nueva generación para ayudar a aumentar la velocidad de interconexión. Entonces, hablando un poco de lo que tenemos de misión en los mercados, digamos, es de educar a los clientes, esto pasa por los partners que tenemos, demostrar la importancia de hablar sobre la transición de los data centers en términos de velocidad. Como sabes, hoy la mayoría de los data centers están con velocidad en 1 giga, pero muchos ya yendo a 10 gigas, pero vemos la importancia de mostrar de que haya la necesidad de pensar en transición a 25 gigas. Esto se pasa por 3 puntos principales. Cuando vemos los sistemas de virtualización,
con toda la escalabilidad que se permite en un servidor para implementación de virtualización, vemos que ya se demanda velocidad de 20 gigas en un servidor en función de la virtualización. Cuando nos vamos a los storage, también con toda la transición que hay de storage para SSD, NVMe, y todo lo que se puede apalancar en la evolución de almacenamiento, también vemos que puede ser un bottleneck, velocidades que no sea más que 10 gigas, a 20 a 25. Y también la aplicación que se apalanca más en videos, en automatización, que requiere un incremento de I/O, de input-output. Esto todo genera una demanda de más velocidad y más baja latencia en las interconexiones. Cuando hacemos un estudio, de un lado, con 10 gigas de tecnología, comparado y a empujar a 25 gigas, vemos que hay una reducción muy grande de los números de puertos en los servidores, en los números de switching que necesitamos. Esto con un resultado de más ancho de banda. Si vamos a los detalles de retorno de inversión, comparando un ambiente de virtualización a 10 gigas comparado a 25 gigas, vemos que la inversión puede ser la mitad, lo costo por desktop virtual. Entonces, la recomendación que tenemos siempre cuando vamos a un cliente a hablar sobre la nueva generación de data center, de la transformación al futuro, la sugerencia que tenemos siempre es de ir y hablar de que se puede ya empezar a pensar en 25 gigas desde los servidores, de los storage hasta los data centers. Esto es mucho un proceso de educación que se hace necesario para mostrar a los clientes la preocupación de hacer la inversión de manera más efectiva, ¿no? Y si comparamos esto a los Fiber Channel, que tienen una limitación de 16 gigas de velocidad con Fiber Channel, vemos que la transformación a 10 a 25 tiene un gano mucho más grande comparado a los storage con Fiber Channel. Entonces, si miras la inversión de costo por puerto que hay entre 10 gigas y 25 gigas, va a ver que es un incremento algo como 30-40% con un gano de velocidad de 2,5 veces. Y esto se pasa desde el compute node para los storage y para los fabric. Entonces hay un gano bastante grande en todos los puntos. Entonces la solicitación que hago a vosotros como partners es de ya empezar a ver los ganos que hay de una transición de 10 a 25 gigas. No que no vamos a vender a 10 gigas hoy, sí, esta es la realidad, pero como un proceso de Trust Advisor para tus clientes, demostrar los ganos que hay en esta transformación. El otro punto que vamos a cubrir hoy es sobre Enterprise Cloud, de hablar de la sinergia que hay entre Mellanox, Nutanix y la solución integrada de hiperconvergencia. Y con esto ya no necesito hablar mucho sobre esto, de la solución de hiperconvergencia, pero nosotros, Mellanox, no somos una plataforma de hiperconvergencia, pero somos la plataforma de interconexión de los nodes de Nutanix, por ejemplo. Esto se va en algunas ventajas, ¿no? Una solución simple, con alta disponibilidad, con una performance hecha para los ambientes de hiperconvergencia. La parte de automación que es muy importante porque esto se baja los costos de operación de toda la solución de hiperconvergencia. Escalabilidad, cuando necesita crecer, tiene una plataforma que se puede crecer sin grandes inversiones adicionales y con una solución de costo efectivo. Que tenemos de solución, digamos, más padrón, más común en los escenarios de hiperconvergencia, son los switches que recién entregamos a la solución, como solución de top of the rack, que es lo SN2010, que son switches que tienen metal de un rack, entonces se puede poner en un ancho de rack de 19 pulgadas, se puede poner 2 switches por una cuestión de redundancia. Interconexión con la plataforma de Nutanix a 10 o 25 gigas y a 1 giga para gerencia, y después para se conectar a los switches de core con velocidad de 40 o 100 gigas. Es lo mismo switch que se puede trabajar hoy con 10
40 de upstream y que se va a 25 gigas cuando el cliente necesita. Y sin tener la necesidad de pagar alguna licencia o alguna tasa adicional. Es lo mismo switch que se puede tener la movilidad entre 10 y 25 para los servers, compute nodes de Nutanix, y de 40 a 100 para interconexión con su data center. Como dice, te permite una escalabilidad grande, entonces se tiene una solución o una implementación con mitad de un rack, vas a utilizar 2 switches para conectar a los servers de Nutanix, y después se llena este rack con más servidores, es lo mismo switch, y si se va a multiple rack, ya empezamos a tener una arquitectura un poco más grande, se pone una capa adicional de switch para leaf spine, y que se puede poner múltiples racks sin tener que hacer toda la reconstrucción de la red. Esta es una arquitectura que está 100% soportada con el apoyo de Nutanix. Entonces hay materiales en el website de Nutanix que se explica esto con solución integrada de Mellanox. Otro punto que es importante es la parte de autoprovisionamiento. Mellanox ha hecho desarrollo en conjunto con Nutanix en lo que es integración con la plataforma Acropolis Prisma Central, que te permite una automación de la red en función de lo que se pasa en la infraestructura de hiperconvergencia. Entonces, cuando tienes una falla que necesita hacer el movimiento de una aplicación, de una virtualización a un node a otro, esto se pasa con todo el provisionamiento de capa de red de los switches, sin necesidad de hacer configuraciones manuales. Esto se hace entre Acropolis, Prism y NIO, que es los software de Mellanox de gerencia. Y lo mismo pasa cuando tenemos una arquitectura entre dos data centers, que tenemos los sitios principales y los sitios secundarios para un disaster recovery. Si hay la necesidad de pasar una aplicación y un servidor virtual de un sitio a otro, esto también se pasa de manera transparente por una integración que hay entre las compañías. Entonces, la sinergia entre Mellanox y Nutanix no es solamente por una cuestión de caja que se vende entre las compañías, pero sí de integración de sistema y de automación de esto. Entonces, lo que se hace es de transposición de un VMware a otro, esto por el punto de vista de red, es de manera transparente. Tenemos varios clientes que ya tienen los testimonios de la ventaja que hay entre soluciones integradas de Mellanox y Nutanix. Entonces, estos son casos que se puede llevar a tus clientes, demostrar la sinergia que hay entre las soluciones. Entonces, esto de un cliente de Texas, que se dice la facilidad que hay de integración entre Nutanix y Mellanox. O de otro que se habla de la reducción de la complejidad y los costos involucrados en espacio, energía, cuando se pone Mellanox como infraestructura de red para una implementación de Nutanix. Hablar un poco más específico en los switches. No que los switches sean la única solución. Como dice antes, el portafolio de Mellanox es para dar toda la solución desde los transceivers, los cables, las tarjetas de red para los servidores de storage, los software y los switches. Pero lo que percibe es que hay necesidad siempre de poner más atención en los switches porque acá la competencia es más grande. Cuando vemos la participación de mercado de Mellanox en las placas de red, por ejemplo, tenemos una dominancia bastante fuerte y algunas veces vosotros o los clientes no saben, pero están comprando las placas de red dentro de los servidores de Dell, de HP, de IBM, de Supermicro, de todo, de Mellanox por acuerdos de OEM. Entonces vamos a hablar un poco sobre los switches. El primer punto que tenemos que llamar a la atención, Mellanox hace su propio silicon o ASIC. Entonces los Spectrum es los nombres de los ASIC, de los silicon que tenemos para los switches Ethernet. Entonces ella es la generación actual de silicon para velocidad hasta 100 gigas para los switches. Hay una nueva generación que están disponibles en más 6 meses,
al inicio de 2019, que va a llamar Spectrum 2, que es lo ASIC para velocidad de 200 y 400 gigas. El ASIC es tan que se hace Mellanox, se pone dentro de los switches que tiene algunos modelos, ¿no? Entonces, lo que llamamos de Flexible Form Factors. Entonces, tenemos equipos con mitad de un rack de ancho. En un RU se puede poner 2 switches para redundancia, como top of the rack. Y después tenemos los switches que se va más la función de spine para concentración de varios racks. Y esto está apalancado en una estrategia de que los clientes se puede hacer la escoja de los sistemas operativos de estos equipos. Entonces, tiene que mirar a los switches de Mellanox como si fuera un bare metal o un white label para switch, en que se puede escoger los sistemas operativos. Tenemos nuestro propio sistema operativo, que es llamado de Onyx. Trabajamos con Cumulus Linux, que es bastante conocido en la comunidad de data centers de cloud, que son los clientes que quieren tener más flexibilidad de un sistema operativo basado en Linux. Tenemos el soporte a Sonic, que es un sistema operativo desarrollado por Microsoft. Ese puede ser la escoja también de un Linux OS, que es free of charge, no tiene costo de adquisición, pero tampoco tiene los soportes de una compañía. Y se puede apalancar también los switch dev. Entonces, el mensaje acá es de que no tenemos una estrategia como otros vendors de networking tiene de poner un sistema operativo propio, propietario, como es Cisco, como es Juniper, o Arista, o Extreme, o otros. Nosotros damos la opción de los clientes dependiendo de su aplicación y dependiendo de su estrategia corporativa. Entonces, lo Onyx, como dice, es el sistema operativo con desarrollo y soporte de Mellanox. Tiene capa 2, capa 3, tiene toda la parte de programabilidad, se puede programar, se puede poner docs o containers. Entonces, tiene una flexibilidad grande. Entonces, esto va a depender de la escoja si es un Onyx o si es un Linux. Cumulus, Open Linux, va a depender de la aplicación de la estrategia. Lo más importante es de que cuando el cliente toma la decisión de un networking, ya necesita mirar el futuro, mirar de que cuánto va a escalar, cuánto va a crecer y cuánto de reducción de operativo va a tener. Una característica que tenemos en Onyx es de que, desde el punto de vista de operación, es muy parejo con la operación que hay en los sistemas operativos de Cisco, iOS. O sea, le llamamos de Common Slide. Al final, que es una familiaridad grande con Cisco, ayuda a operar los sistemas de Mellanox también. Entonces, si tiene un ingeniero, un experto en Cisco, cuando mira a la forma de operación de Onyx, va a ver que hay bastante similaridad, bastante familiaridad. La otra opción es Cumulus Linux, tiene otras características, otras features que no hay en Onyx, entonces va a depender mucho de la aplicación, los escenarios del cliente para hacer la escoja de uno u otro sistema operativo, o cuando se va también a un Sonic, como dice, es un sistema operativo que Microsoft utiliza en su data center, Azure, y que tiene la distribución también a otros clientes. Si tu cliente quiere hacer los despliegues de Sonic, se puede hacer pagando por la lista de distribución de Microsoft. Y otra opción que hay es un Linux Switch, sistema operativo disponible en la Internet sin costo de adquisición, pero tampoco hay soporte por parte del vendor de los sistemas operativos. El NIO es los sistemas de gestión, de provisionamiento y de automación de Mellanox. El NIO hace la orquestación para los sistemas operativos Onyx o Mellanox OS y Cumulus. Entonces, si el cliente tiene uno de los dos o los dos en la red, se puede apalancar el NIO como una manera de automación, provisionamiento y gestión, y que tiene una integración con los sistemas de provisionamiento de Nutanix también. El sistema NIO no tiene costo de adquisición, esto es un free of charge para todos los clientes de Mellanox, y también se puede hacer gestión de equipos no Mellanox. Entonces, si tiene equipos de otra marca, puede ver en la lista de compatibilidad si está soportado o no.
pero tenemos soporte de equipos de otras fábricas, de otras marcas. Entonces, como dice, la parte del switching es un mundo de opciones. Entonces, cuando vemos los clientes que están se moviendo a cloud, que están se moviendo a virtualización, quiere tener libertad, quiere tener la libertad de hacer herramientas de automación, de gerencia, de monitoreo de varias maneras. Entonces, esto es lo que ofrecemos para los clientes, es la libertad de poder hacer la escoja, desde los sistemas operativos hasta la aplicación que va a estar en la red. Desde el punto de vista de opciones hardware, tenemos varias opciones. Tenemos dos modelos que son de metal de un ancho de un rack, que es los 2010 y los 2100, que la aplicación más clásica, digamos, es un top of the rack, que se puede poner dos equipos en un ancho de rack, de un RU, para redundancia. Entonces, lo mismo, chipset y Spectrum está en todos estos equipos. Lo que hay de diferencia acá es la puerta entre SFP Plus y QSFP y la cantidad de puertos que tiene. Pero todos están hechos para funciones de storage, para funciones de cloud, para funciones de demanda de grandes velocidades y baja latencia. Como mencioné, tenemos una nueva generación de chipset que está planeada para inicio de 2019, que va a llevar a los switches a más velocidad y un número de puertos más grande. Entonces estamos hablando de equipos que con velocidad de 200 y 400 gigas de velocidad. Y al mismo tiempo estamos también con interfase de red para los servidores, para los storage, para ir a la misma velocidad. Esta es una transformación grande que las aplicaciones, la velocidad de los servidores y la demanda de storage demanda cada vez más velocidad, pero siempre con la atención de dar esto en wide speeds, en pierde de paquetes y con baja latencia. Un punto que es importante aclarar a tus clientes sobre la transformación que hay entre la arquitectura legada de un data center y la arquitectura moderna. Algunos clientes siguen pidiendo los switches de chasis en una arquitectura que es conocida por agregación, concentración y core. Nosotros tenemos, como viste antes, una arquitectura de equipos que son más, digamos, modernas para el desarrollo de plataformas de Leaf y Spine. Entonces, esto te permite crecer de una manera más rápida, más fácil en términos de cabling y con costos más bajos de adquisición, de mantenimiento y de energía. Entonces, esto nos empuja a esta arquitectura de transformación de 10/40 a 25/100. Entonces, ¿cómo entregar esto? Por ejemplo, con la plataforma 2100, que son equipos que tienen 18 puertos de 40 o de 100 gigas de velocidad, en que en un RU de rack podemos poner dos equipos para llegar hasta 128 puertos de 10 o 25 gigas. Entonces, esto nos permite una escalabilidad bastante grande, con redundancia, con disponibilidad y manteniendo bajo consumo de energía, baja latencia y un throughput bastante elevado. O en una arquitectura como un modelo nuevo, cuando comparamos los 2010 con equipos de la competencia, por ejemplo, Arista, vemos que los costos de la red pueden ser entre 5 veces más baratos cuando comparado con los modelos de Arista de 48 puertos de 10 gigas. Entonces, esto nos da un retorno de inversión bastante fuerte, demostrar que la infraestructura de red puede ser más eficiente y con un costo bastante más bajo. Estos son costos de referencia que tenemos para tener los precios finales. Necesito ahí pedir las propuestas y confirmación por parte de MEPS. La utilización de MLAG, que es Multi-Chassis Link Aggregation, es lo que permite tener redundancia dentro de un rack cuando necesita de alta disponibilidad. No solamente cuando tiene un rack, pero sí cuando se va y se crece, se tiene un crecimiento del número de nodes, desde un 48 nodes, que es un despliegue, digamos, de un rack, hasta algunas centenas de nodes que ya necesita de varios racks
con una arquitectura leaf-spine. O que se va a una arquitectura con una escalabilidad más grande, ya que necesita de un fat tree con varios layers de switching para un despliegue de un data center de bastante ancho, ¿no? Hablemos un poco sobre los silicon. Como dice Mellanox, hace su propio ASIC, su propio silicon, y esto tiene que ser visto como una ventaja competitiva bastante fuerte. No voy a cubrir todos los datos acá, porque son muchos, pero es importante de hacer una analogía. Cuando un cliente está comprando un desktop, está comprando un notebook, y tiene una oferta de un Pentium y una oferta de un Core i7, sabes que hay una diferencia. Sabes que hay una diferencia bastante grande de procesamiento, mientras los sistemas operativos es lo mismo Windows 10. Y lo mismo concepto hay cuando hablamos de silicon para los switches. No es porque los switches tienen 48 puertos que va a tener la misma performance. Entonces, cuando hablamos de los silicon para los switching Ethernet, hacemos la misma analogía. Comparando un switch que tiene un procesador, por ejemplo, Tomahawk de Broadcom, con los Spectrum, cuando vemos lo que lo ASIC puede entregar en un equipo y otro, es lo mismo que comparar en un notebook que está con un Pentium o con un Core i7. Porque lo que ha hecho Mellanox en los Spectrum es de dar más performance, más escalabilidad, más visibilidad sobre los datos que están pasando y de ser un equipo abierto. Entonces, viendo desde el punto de vista de throughput, de performance, o de latencia, o de consumo de energía, o de bufferización, esta es la diferencia que entregamos en un switch Mellanox comparado con un switch de Arista, de Dell, o de Lenovo, de Juniper, Cisco, y todo que tiene un ASIC que no es tan potente cuanto los ASIC de Spectrum. Esto se pasa o se puede mirar bastante fuerte en un report que Tory Group, que es una compañía tercera que se hace benchmark entre varios vendors de tecnología y todo, y ha hecho pruebas entre switching con chipset de Broadcom o switch con chipset de Mellanox Spectrum. Ellos hacen la comparación de pierde de paquetes en función de los tamaños de paquetes que está pasando de un puerto a otro. Hay contactado, hay probado que con Mellanox no tiene pierde de paquetes, mismo con los varios tamaños de paquetes. Lo mismo desde el punto de vista de latencia, que tenemos una baja latencia y la misma latencia para todos los tamaños de paquetes. Esto es importante cuando vamos a una aplicación de storage o de hiperconvergencia, es muy importante esto. Datos de absorción de microbursts. Entonces, cuando tiene congestión en la red, es importante con que los equipos tienen una absorción de esta congestión de manera más efectiva, más fuerte. Esto hay probado también en los testes de Tory Group. La distribución de carga entre todos los puertos también, de cómo hacemos nosotros distribución uniforme entre todos los puertos. Entonces, esto todo son pruebas a nivel de chipset que ha hecho Tory Group para mostrar que nuestra estrategia está una estrategia voltada y aplicada a un data center que se requiere bastante procesamiento y bastante escalabilidad. Entonces, los equipos te permiten desarrollo de una infraestructura non-blocking, de una infraestructura con baja latencia y sin pérdida de paquetes. Esto es lo que creemos que sea bastante importante cuando se hace la inversión en un data center. Un dato que es interesante es de que cuando mira la inversión que hay en los data centers, algo como 10 a 15% es la infraestructura de red. Los otros 85-90% son los nodes computacionales o los nodes de storage. Entonces, esto nos da argumentación de cuando vamos a un cliente y mostramos de que la infraestructura con alta capacidad de procesamiento, alta capacidad de mover paquetes de un puerto a otro sin pérdida de paquetes, es lo que necesita para utilizar mejor los recursos que son más caros en la red, que son los storage o los nodos computacionales.
Y algunas veces podemos demostrar de que hay un gano de performance. Es solo esto, con un gano de performance entre 10 y 15%, ya le paga la infraestructura de networking. Entonces, esto es lo que quería pasar a vosotros como partners. Agradezco el tiempo, agradezco la atención. Hay un montón de recursos disponibles en los sitios de Mellanox, que se puede hacer los cadastros como partners. Hay sitios de Mellanox Academy con entrenamiento, con comunidad como un blog, que se puede poner preguntas o ver casos de estudio de suceso y compartir tu experiencia con la comunidad de Mellanox. Si hay alguna tecnología que esté anunciando, ya sea servidores o de almacenamiento, que vaya a correr a 100 gigas, Guillermo. ¿O por qué se está sacando se está pensando en cambiar esta tecnología a 100 gigas? Ya hay a 100 gigas empresas como i8 Storage, que se me recuerdo bien, que ya está con plataformas de storage a 100 gigas. Tenemos acuerdo con algunas compañías que están haciendo desarrollo también para machine learning, para inteligencia artificial, con los servidores a 100 gigas también. Esto se pasa mucho por la evolución de capacidades de procesamiento y velocidad de almacenamiento cuando se va a NVMe para storage. La aplicación más a corto plazo de 100, 200, 400 gigas está mucho en la agregación de tráfego. Entonces se piensa que va a tener los servidores a 25 a 50 gigas y quieres una arquitectura non-blocking, ya necesita de una agregación con más ancho de banda del que 100. Entonces por eso lo empuje de 200 a 400 gigas, tanto para InfiniBand cuanto Ethernet, para la agregación de tráfego de los servidores que están se moviendo ahora a 25 a 50 gigas. Veloz en relación a porcentaje es el chip Spectra versus Broadcom. Sí, esto está en detalle en los reports de Toll Group, que se hace la comparación y ahí se da todos los parámetros de teste que han hecho entre los dos chipsets. Desde el punto de vista no solamente de throughput, pero más importante, pierde de paquetes y de variación de latencia, de avisación de congestión y otros parámetros. Entonces, los chipsets de Broadcom no están solamente en vendors. Entonces, cuando hablamos comparando los switches de Mellanox con otros, muchas veces hacemos esto de una manera general para todos los vendors que tienen chipset de Broadcom. Clientes en México y casos de éxito. Sí, podemos compartir las referencias, solo que necesitamos chequear antes de ver si son clientes con referencias públicas que se puede utilizar y si hay algún conflicto entre los partners. Pero sí hay ventas. Estamos en México con mayorista Maps, con varios canales que se hace venta en conjunta de Nutanix y Mellanox. En los switches de Mellanox tenemos 2 clientes que ya están utilizando estos equipos junto con Nutanix, pero en específico con este tipo de switch y con esta integración con Nutanix tenemos 2, ya son 4 implementaciones que tenemos. Ok, apenas acaba de llegar este switch. De hecho, el último modelo que estaba comentando Guillermo, que es un switch de 18 puertos, 10 giga, se lanzó apenas a principios de año. Y es con los switches que te estoy comentando. Bueno, pues solamente resta agradecer. Muchas gracias por su participación. Estaremos subiendo este video a Maps Academy y lo pueden consultar. Más adelante les haremos llegar los links y como menciona Guillermo, también les hacemos llegar los links de la presentación y de la información que estuvieron preguntando. Muchas gracias por su asistencia y estamos en contacto.